Muy bien. Voy a disponerme a compartir pantalla. Como veíamos precisamente la semana pasada, este documento es dentro de las primeras novedades que estuvo emitiendo el Papa Francisco en cuanto a una realidad que estuvo viviendo la Iglesia. ¿Y quién iba a pensar que ahora esta realidad se iba a intensificar a causa de la pandemia? Así pues que le ha pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues una instrucción sobre lo que acaba de exponer el Padre Martín respecto a el sentir de la Iglesia respecto a la sepultura de nuestros hermanos difuntos y qué hacer con la conservación de las cenizas en caso de cremación. Así pues, este documento lo pueden encontrar libre pues en la red o bien pues aquí, por ejemplo, haciéndole promoción a la buena prensa que está como en 27 pesos, creo. Es un documento muy cortito. Así pues, eh, tenemos aquí dos citas bíblicas a propósito de una especie de promoción respecto a este mismo documento, en el cual sirve para la meditación respecto a la teología cristiana. Jesucristo nos va marcando el camino, porque Él mismo lo es, pero en este caso en cómo se va moviendo en ese sentido, pues nuestra misma humanidad. Recordemos entonces que dentro de estos primeros aspectos que Jesucristo quiere enmarcar para la vida de la persona es que entienda que no debe de perder su humanidad y en función de esta es como empezamos a divinizarnos. Por eso Jesucristo ve muy importante el hecho de acción, de mostrarnos acciones que nos permiten mantener esta humanización. Por eso en las Sagradas Escrituras siempre vamos a estar escuchando o leyendo verbos como se acercó, tocó, limpió. ¿Ven? Acciones netamente humanos, como estos especies de signos. En algún momento dado en la Pastoral de la Salud, dentro de los cursos de Pastoral de la Salud, hemos analizado que Jesucristo, pues ciertamente realizaba curaciones, pero no curó a todos. Y actualmente no cura a todos. ¿Por qué? Pues porque realmente la acción de Cristo que cura la enfermedad tan solo es una anticipación de lo que vendrá siendo el reino de los cielos. Por lo tanto, es solamente esta experiencia en la que la persona pues tiende que ir configurándose a este Dios que lo acompaña desde su situación de vida hasta un encuentro ya con él. Lo que le va a importar entonces al Señor es esta contemplación en cuanto a su alma y cómo se dispone hacia la eternidad. Por eso es que Jesús va a dar varios elementos. Y dentro de unos elementos, pues va a dar estas gracias y estos regalos, y uno de ellos, pues será precisamente la Eucaristía. Así pues, Él va trazándonos, pues, esta línea en el cual la persona tiende que a morir en Cristo para resucitar con Él. Y desde aquí entonces es donde viene y parte, pues, esta idea de qué hacer con la persona. Se hablaba en un momento acerca de la dignidad de la persona. La dignidad es algo preternatural que ya tenemos desde nuestra existencia y esta nunca nadie nos las quita. Inclusive podrá existir una persona maldita, a mis palabras, un hijo de la chingada, y de todos modos esta persona seguirá teniendo dignidad, porque la dignidad es una cualidad propia de la persona, por lo tanto esta no se quita. Sin embargo, sí se accede a actos netamente inmorales, producto de un conflicto. Pero de esto nos los va a ampliar un poco el documento. Bajo esta introducción, pues vemos la publicación del documento, perdón, se hará precisamente en Roma el 15 de agosto del 2016, en la Asunción de la Virgen, de la Santísima Virgen María. ¿Por qué surge este documento? Bien, nos dice aquí este texto a propósito de esta presentación que va a dar el cardenal Gerard, que ha habido un aumento incesante en la elección de la cremación respecto al entierro en muchos países.
Y es previsible que en un futuro próximo esta sea una praxis. Y esta razón es porque ellos están viendo cómo realmente la sepultura es un negocio. No algo que tan natural como para la persona, sino que existe este planteamiento. Pues la persona tiende a morir. Por lo tanto, todos vamos a terminar en un punto, sepultados, cremados, y esto es un buen punto de negocios. Esto es un modelo de negocios. Por lo tanto, hay que abrir estas facilidades en cuanto a la sepultura. Y entonces las empresas empiezan a innovar y empiezan a diseñar, y entonces habrán situaciones que se gesten, sobre todo en Europa, sobre dale el descanso digno que tu familiar necesita, ¿no? Y entonces te ayudamos a cremar y a dispersar las cenizas y diversos elementos que se vuelve como que seductor y atractivo, pues a la persona, y dice, no, sí, sí. Y malamente, aprovechándonos como empresa del duelo de la persona, del dolor de la persona, quiero sacar pues un negocio, un beneficio propio. Y entonces aquí es la iglesia donde una vez más pone, a ver, repensemos, sobre todo para este momento de orientación. Entonces dice, además hay que tener en cuenta la difusión de otro hecho, la conservación de las cenizas en el hogar como recuerdo conmemorativo o dispersión en la naturaleza. De aquí entonces continuamos con esta motivación. Ahora, en el Código de Derecho Canónico nos va a decir que la Iglesia recomienda vivamente que se conserve la piadosa costumbre de dar sepultura a los cuerpos de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que ésta haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Como ahorita vamos a ver qué razones contrarias serían. Y en la cual se prohíbe inclusive hasta la celebración de exequias. Partiendo de este presupuesto, entendemos, la Iglesia siempre ha defendido y ha creído las palabras del Señor Jesús en el juicio final, acerca de esta restauración en cuanto al cuerpo se ha de levantar entre los muertos para que vuelva a su alma y entonces se tenga esta consumación final. Y aquí entonces este elemento que la Iglesia conservará, pues hay que enterrarlos. Sin embargo, no prohibimos ahorita ya, ahora, al menos producto del Concilio Vaticano II, porque antes sí estaba prohibido, pero ahorita ya no, porque venía este cuestionamiento, ok, si dices tú que la sepultura se debe de dar por la conservación del cuerpo, porque aquí es donde va a tener su momento en el juicio final, en donde viene la resurrección de la carne, ¿qué pasa entonces con aquellos cuerpos que han sido despedazados por cuestiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa entonces con los cuerpos mutilados que no se encuentran? Que productos de la violencia, de la delincuencia desorganizada, se destazan y se dispersan. ¿Qué pasa? Y entonces, una vez más, ese tipo de pensamientos es donde vuelve a resurgir en la iglesia y entonces decimos, bien, bajo esas líneas hay que entender que la misericordia de Dios siempre va a estar encima por cualquier pensamiento humano. Por lo tanto, será de Dios que en algún punto, en el juicio final, Él, al final de cuentas, dueño de la creación y Él mismo que la ha pensado para poder crearlo, restaura el cuerpo. Por lo tanto, al incinerar, lo único que estamos haciendo es acelerar la descomposición del cuerpo. Por lo tanto, no hay problema. Y bajo esta línea es como pues se reescribe pues esta línea en el Código de Derecho Canónico. Y entonces aquí pues vamos a tener ya argumentos para esa justificación en este argumento sobre la sepultura y la cremación. Ahora bien, dice aquí, con respecto a la práctica de la conservación de las cenizas, pues no va a existir una legislación canónica. Por esa razón es que las conferencias episcopales de todo el mundo, al encontrarse con estos conflictos, pues recurren a la congregación, a la doctrina de la fe. Y entonces dice, a ver,
es que tenemos estas situaciones y muchas de ellas están enraizadas en cuanto a la cultura de nuestros pueblos. Por eso, a ver, ¿qué hacemos? Y luego ahora vamos a tener, sobre todo en los países del primer mundo, donde tienen esta práctica de, y ahora las funerarias, de tener las urnas y las ponen en esos globos aerostáticos y allá, a lo lejos, con un detonador, que las cenizas se dispersen. Porque así como el hombre es producto del cosmos, que vuelva al cosmos, ¿no? Así como la ceniza, como el cuerpo, perdón, es producto de la naturaleza, que la ceniza también vuelva a la naturaleza. ¿Qué hacemos? Ese es el problema que se está presentando. Y entonces por eso dice, bueno, vamos a ver. Entonces, la doctrina dirá, pues vamos a reafirmar las razones doctrinales y pastorales sobre la preferencia de la sepultura de los cuerpos y en segundo lugar, las normas sobre qué hacer con la ceniza cuando se opta por la cremación. Ahora bien, dice, si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, se deben de mantener en un lugar sagrado. Es decir, en el cementerio, o si es en el caso en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin. No está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Para eso entonces va a existir una justificación. Sí. Porque ahora vamos a tener este conflicto de la pandemia, que ahora es sí o sí incinerados si dio positivo para COVID. Ahora imagínense, sí o sí incineración si la persona ha fallecido a causa de bacterias carnívoras. Sí o sí incineración a causa de alguna otra bacteria, como por ejemplo la peste, que se vivió en algún momento dado, sobre todo en Europa. Entonces, vemos, ¿qué hacemos? Ahora bien, solamente en algunos casos se va a permitir la conservación de las cenizas en el hogar. Y esto lo va a, pues, emitir el ordinario del lugar. Al menos en nuestra diócesis, que yo sepa, no hay como tal un edicto, un decreto por parte de nuestro obispo sobre la conservación de las cenizas en pues en nuestros hogares. Sin embargo, ahorita es una forma en la que estamos pues todos alborotados porque no sabemos qué hacer. Tenemos tantos difuntos. Ya no hay nichos en las iglesias. Tantos difuntos y tampoco en los espacios funerarios tenemos el recurso para ponerlo ahí. Podemos optar por enterrarlo, pues, ahí en el cementerio, pero pues nadie va a saber. Y entonces son de estos planteamientos en cuanto a estos retos pastorales que hoy por hoy tenemos y hay que entonces que repensar. En este caso, pues es como que este llamado a nuestros pastores que pues piensen en cómo poder atacar y ayudarnos en esta solución a este conflicto que actualmente tenemos. Ahora bien, en algún momento, pues sí, voy a tener que tener la ceniza aquí porque estoy teniendo este conflicto ahora, pero hay que tener cuidado. Y eso es precisamente ahora lo que seguimos analizando. Ahora bien, si yo la voy a conservar para que después la vaya a dispersar, eso sí es gravoso. Por eso es que la iglesia dice, a ver, lo que tenemos en la urna, que es la ceniza, realmente es el cuerpo de la persona. Ahora, entiéndanlo de esta manera. Tener esta urnita en la ceniza, cuerpo de la persona, es como si tuviéramos el cuerpo de la persona. Entonces, el decir, voy a dispersar sus cenizas en el mar, es como agarrar el cuerpo del difunto y lo echo al mar. Y ahí que se lo coman los peces. Lo voy a dispersar en el aire porque
Si el cuerpo es tan natural, aquí está la postura panteísta, naturalista, es que la naturaleza de la persona hace que todo el cosmos vibre en ella y que las energías fluyen dentro del universo y tiene que tender a ello. Somos hechos de átomos y los átomos tendrá que llegar. Vamos a dispersarlo. Ya me imagino ustedes tomando el cuerpo de una persona y la agarramos a tiros ahí para que todo salpique y todo se disperse y forma parte de la naturaleza. Esa es la postura panteísta. Dentro de la postura nihilista, pues simplemente no me importa, porque pues sabrá Dios si realmente existe un alma. Pues ya, ahí échalo, no importa. Ya se murió como cualquier otro perro que se muere. O no tengo esta pues particularidad quizás en cuanto a Dios, pero puede ser que sí tenga mi creencia pues en un Dios, pero no comprendo la cuestión de la trascendencia. Y entonces ahí es donde viene pues este otro conflicto. A ver, como católicos, cristianos creyentes, tenemos que entender realmente pues este valor que tiene el cuerpo para nosotros. Y desde ahí entonces hay que empezar a recordar, porque ya no es muy común, aunque sí lo hay, ya no es muy común las misas exequiales. Y en las misas exequiales vamos a poder observar signos en el cual nos permite identificar el valor que tiene para la iglesia el cuerpo de una persona. Fíjense, uno de los elementos, el cirio pascual. El cirio pascual lo encendemos cuando una persona se va a bautizar. Y mediante este signo en el cual Cristo se ha de perpetuar para que en mis sentidos pueda contemplar, este es Cristo que viene a iluminar mi vida y producto de mi bautismo yo me muero con él, me sumerjo en el agua para morir con Cristo y al salir del agua resucito con Cristo. Tengo este signo del cirio pascual. Ahora este mismo cirio en la misa exequial también se enciende en la misa de exequias, porque esta es la Pascua que estamos buscando precisamente en mi esperanza de que al ser bautizado he sido heredero del reino. Y ahora que yo ya no estoy aquí en este espacio como iglesia peregrina, pues ahora ya atiendo a Dios. Es mi esperanza de este encuentro con el Señor. La Pascua eterna a la que estoy esperando. Otro de los elementos que vamos a poder encontrar en la misa exequial será la incensación. Se inciensa. Y la incensación la vamos a tener en elementos propios de la celebración eucarística para poder incensar las ofrendas que serán las oferentes dentro del sacrificio. Por eso es que nosotros incensamos las especies eucarísticas. Bueno, primero incensamos el altar, porque el altar es signo de la presencia de Cristo, Cristo que se hace como víctima y sacrificio mediante ese signo del altar, y posteriormente incensamos las especies eucarísticas, porque las especies pues eran Cristo mismo que se ha ofrecido. Se incensa entonces también a la asamblea, al sacerdote, porque todos nosotros somos también ofrendas, que ciertamente somos ofrendas imperfectas, pero con Cristo tenemos ese chance de llegar a esta perfección con Él, y por eso es que podemos darle este culto verdadero al Padre en espíritu y en verdad. Ahora el difunto también lo incienso, porque su cuerpo se está convirtiendo ahora en este signo de la experiencia del encuentro que tuvo esa persona con el Señor, que ha vivido en esta realidad de vida y que se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Y yo lo honro como tal. Por eso le doy una buena sepultura. Y desde aquí entonces ya cambia pues precisamente todo este panorama. Y por eso la iglesia dice, pues no chinguen con estas prácticas. Este es el valor que tiene el cuerpo. Y pues ahí es donde notamos que pues la misma iglesia observa. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta imagen. Esta es una
misa ritual que le dicen estos tipos de la nueva era y que hacen estas misas espirituales medias marcianas, y en el cual están dispersando las cenizas de estos difuntos al mar y hacen todo un chico ritual ahí medio raro. Esta es una postura panteísta a la que nos estábamos refiriendo. ¿Cuál es el valor que se le da a la persona aquí? El respeto. Y bien, va a existir entonces también otra práctica en otros lados donde también tomamos a la persona como si fuera un abono para árboles. Y aunque aparentemente es muy atractiva la idea, la persona no es un abono para árboles. Tiene su dignidad. Ya lo vimos. Lo tuvo y se mantiene. Porque esta la ha tenido desde su concepción. Y se prolongará hasta el fin de los tiempos. Y todavía después de ella la seguirá conservando. Porque es ahí de donde nos estamos refiriendo, que el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. O sea, para toda la vida. La aceptación de ser criaturas no destinadas a la desaparición requiere que se reconozca a Dios como origen y destino de la existencia humana. Venimos de la tierra y a la tierra volvemos en la esperanza de la resurrección. Ese es el sentido. No es de que vengo de la tierra y vuelvo a ella como parte de la naturaleza, sino que tengo un propósito y este propósito pues es la espera de resucitar con Cristo. Para resucitar con Cristo, debo de morir con Cristo. Eso es lo que va a significar entonces precisamente el documento. Como escribía Tertuliano, la resurrección de los muertos, de hecho, es la fe de los cristianos. Creyendo en ella, somos tales. Bajo este principio, entonces, dice, la Iglesia nunca ha dejado de afirmar que efectivamente el cuerpo en el que vivimos y morimos es en el que resucitará el último día. Por otra parte, es el motivo en el que los cristianos, guiados por este sentido de fe, venera la reliquia de los santos. No solo como un recuerdo en la estantería, sino que están relacionados con la identidad del Espíritu Santo, una vez templo del Espíritu Santo y en espera de la resurrección. Lo que acabo precisamente de explicar. Para la fe cristiana, el cuerpo no es toda la persona, pero es una parte integral, esencial de su identidad. Por lo tanto, el cuerpo participa en esta dignidad inherente a la persona humana y al respeto que se le debe. Por eso, enterrar a los muertos ya es, desde el Antiguo Testamento, una de las obras de misericordia con el prójimo. Ahora bien, conservar las cenizas en casa puede ser que esté inspirada por un deseo de cercanía y de piedad que facilita el recuerdo y la oración. Hasta aquí podríamos decir, no hay ningún problema. El peligro existe de que haya olvidos o faltas de respeto, sobre todo una vez pasada la primera generación, así como da lugar a elaboraciones de luto poco sanas. Y ahorita vamos a aterrizar esto. Puede ser entonces que se ha muerto mi papá, mi mamá, yo aquí lo tengo. Y pues yo tengo este riesgo en el pensar que ahí está todavía la persona. Ya no como un signo. Y bueno, entonces me muero yo, esa ceniza de mis padres ahí quedaron. Tal vez si mis hijos lo vieron, pues seguirán, tendrán esta misma línea en cuanto al deseo, en este recuerdo de los abuelos, pero luego ellos crecen, vienen los bisnietos y los bisnietos a lo mejor ya no se acuerdan y así, entonces llegará un punto en que digan, bueno, ¿y este cofrecito de qué es? ¿Tiene tierra? No, pues ya hay que tirarlo. Pues sí. Entonces, otra vez, se ha perdido
pues todo este deseo ya no existe. Se ha perdido pues esta línea de oración, de cercanía. Pero aparte de esto, va a existir otro riesgo todavía mayor. Primeramente porque pues ya en una urna vamos a tener polvo de hueso y el polvo de huesos provoca cáncer pulmonar. Esa es otra. Pero ahora va a venir otro aspecto que al tener yo al conservar yo las cenizas, no solamente como un tema de estantería, sino que ahora, ¿cómo va a ser mi proceso de duelo? Y entonces aquí nos vamos a meter un poquito en la cuestión psicológica. Cuando fallece una persona que es cercana a nosotros, se va a experimentar el dolor naturalmente. Por eso lo vamos a dividir en dos tipos, en el duelo normal y en el duelo anormal. En un duelo normal, yo ya estoy consciente, ha fallecido, todos vamos a participar de esto mismo. Y pues es natural que me duela porque estoy en este recuerdo de la persona que yo amé y ahí estoy hasta que llegará un punto en que ya. Ahorita vamos a ver otra gráfica en todo este proceso natural de lo que sería un duelo normal. Sí, llegará un momento de la depresión, pero conforme vaya avanzando el tiempo y también mi misma esperanza cristiana me ha de ayudar a que yo después salga de este dolor y se quede precisamente en esa aceptación y en este recuerdo de, ya, mi papá, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Y si no lo tiene porque fue un cabrón, pues por eso yo sigo orando por él. El detalle aquí es en el duelo anormal, y el duelo anormal vamos a tener esta problemática que es por la cual la iglesia está ahora pronunciando, no es tan sano ni recomendable que se conserven las cenizas en la casa. Primero, vamos a tener un duelo complicado. En un duelo complicado es un momento como de shock. Todavía no alcanzo a comprender qué es lo que sucedió. Por eso hablamos que es un duelo ausente o retrasado. Tenemos un duelo intensificado en de que duele más de lo que aparenta ser. Y habría que analizar por qué. O puede ser que también este duelo se mantenga en el tiempo. Este se da más cuando una mamá pierde a su hijo. Un duelo prolongado. Porque no ha tenido bases para poder sustentar. En su sistema paradigmático no tiene bases para poder sustentar y sobrellevar este proceso de duelo. Pero con una ayuda psicológica, esto se pueden resolver. El problema son los duelos patológicos. Los duelos patológicos generan una especie de falsa identidad. Yo sigo creyendo que la persona está ahí. Cuando tengo entonces la ceniza y yo hasta me pongo a comer y estoy platicando con la persona como si estuviera ahí. Y ahora más adelante, en el futuro, a los meses quizás o al año, yo sigo pensando, no, es que mi mamá me vino a visitar. Y yo platico con él entre sueños. Y habría que ver. ¿No será que esto más bien ya es un problema a nivel psiquiátrico? Y entonces se va creando esta especie de falsedad en la persona que le incapacita para poder tener relaciones sanas con las otras personas. El duelo traumático se da más cuando se contempla la muerte de una persona. Y pues cuesta mucho trabajo, por eso es que en las exequias cristianas van a existir diversas formas de introducir a esta celebración en función de las circunstancias. Cómo es que la persona falleció, como una forma de ayuda en la cual la persona mantenga firme la esperanza. Entonces, la iglesia misma ha logrado vislumbrar que se está dando un duelo patológico cuando tengo esta persona y
por más que ya han pasado más de 2 años y yo sigo, cada vez que me acuerdo de mis papás, me pongo a llorar. ¿Qué problema tendré? Ya tengo un problema interno. Es una forma entonces de egoísmo porque la persona no ha valorado lo que es el Señor. Entonces, esto realmente en los cristianos no debería de existir ya, pero lo existe. Y entonces lo más interesante es que hasta nosotros mismos somos promotores, ¿no?, de estas mismas descompensaciones. A veces hasta en la forma de acompañamiento. Ya, mi hija, no te preocupes, ya, tu papá está en un lugar mejor. ¿Quién sabe? Si fue un cabrón, lo más seguro es que no esté en un lugar mejor. Luego existen otras tendencias en cuanto a, tú llámame cuando me necesites. El doliente no te va a llamar. Uno se le hace cercano. Y de aquí podríamos también tener un análisis de Jesús el buen samaritano en este momento en el cual, ¿en qué forma te hace samaritano ante una persona doliente? Este samaritano no se acerca, ay, mijo, te golpearon, casi te matan, ¿quieres que te ayude? Obviamente que no. Entonces, fíjense cómo tiene que ir migrando también esta línea de nuestra forma de participación como iglesia ante el dolor. Para que yo pueda entonces ayudar en el dolor, debo de reconocerme que yo también tengo mis propios dolores y tengo que buscar ayuda. Yo también estoy enfermo. Tengo que aprender a reconocer cuáles y cómo me tengo que ayudar para esto. ¿Y qué personas pone el Señor para ayudarme? Para no caer precisamente en esto. Así pues, podemos sintetizar desde esta manera. Un duelo normal aparecerá en pocos días de la pérdida. Vamos a poder entender, se incapacita durante días, entra como en un estado depresivo, porque pues va a negar algunos aspectos de pérdidas, idealiza, está ahí como que, ala, ya se murió, ¿no? Y viejo, ¿por qué me abandonaste? Y así podrá estar. Y entonces oímos, vemos, olemos a la persona fallecida, pero reconocer que no es real. Es esa situación psicológica del dolor y ahí estará presente unos meses. Y dice que padece síntomas somáticos parecidos a los causantes de la pérdida. Todo me duele, aunque la intención de la otra persona me está diciendo las cosas por mi bien, yo lo tomo a mal. Son algo natural todavía y pues dentro del aspecto psicológico podríamos entender que todo esto podría ser normal de aquí a antes que se cumplan 2 años. Pero lo más importante es que vamos a ir viendo a esta persona cómo ya tuvo su momento más depresivo y ya está saliendo. Cuando se acuerda de su familiar, ya no le causa ese mismo dolor. Puede recordarlo con tristeza o con pesadez, pero ya no con tanto dolor. Cuando ya después lo recuerda con alegría y hasta bromea en algunos aspectos, también en su forma de comportamiento, ya la persona ha logrado aceptar su dolor y ya vive con él de tal modo que ya deja espacio y sigue la persona, ha recuperado su momento, su ser y continúa. El duelo patológico aparecerá a las semanas o meses o negamos pasar ese duelo. Y a veces ese también es un conflicto, porque qué problemático sería para un fiel cristiano que aún creyendo, pues en la esperanza, no le duele la pérdida de una persona que ha amado mucho. Bueno, que no es humano, ¿qué? La evidencia nos los va a poner el mismo Jesucristo.
Jesucristo, cuando va a resucitar a Lázaro, antes que lo haga, se pone a llorar. Y nos llama mucho la atención, bueno, ¿por qué el Señor llora si él sabía que lo podía resucitar? Pues porque él toma esa misma conciencia en cuanto a la humanidad. Me duele que esta persona haya partido y ciertamente puede resucitar, pero eso solamente es una prefiguración de lo que hemos de degustar en el juicio final ya. Pero en este momento es una persona que ha amado mucho y sí me duele y de momento tengo este dolor y lloro y es normal. Y luego a veces nosotros malamente queremos ahí tener este momento de consolación con la otra persona y no sabemos cómo hacerlo. Como cuando un niño se machuca el dedo y ya, mijito, no pasa nada. ¿Cómo chicos no va a pasar nada? Si se machucó el dedo, se le inflamó y casi se le revienta el dedo y le duele. Claro que pasó algo. Estas entonces las formas en cómo pues vamos reconociendo estas líneas de dolor. En un dolor patológico va a tener mucho rato la persona para poder pensar, pero durante ese tiempo seguirá negando la pérdida. No, es que no es posible que haya fallecido. Sobre todo cuando una mamá ha dejado de ver mucho tiempo a su hijo y ya después le avisan que falleció y pues ella sigue pues pensando, pues él está allá, no es posible que ya murió. Pues ya trajimos al cadáver y aquí ya lo velamos, ya tuvimos hasta su cabo de año, pero sigue. Y aquí está lo de las alucinaciones que yo les comentaba hace rato, de que no, yo todavía sigo viendo a mi mamá ahí o a mi hijo que viene a visitarme todas las noches. Jesús bendito. El otro aspecto es también creer que se va a morir de la misma enfermedad, que a lo mejor pudo haber fallecido la persona. Y conductas estas atípicas desde la psicología. Entonces seguimos, fíjense ya, la misma psicología, la psiquiatría va a experimentar, a expresarnos, perdón, que la conservación de cenizas y ponerle altares es una forma de dolor patológico también. Entonces, vemos entonces cómo es la etapa de duelo en lo que debería ser lo normal. El shock emocional siempre va a existir, porque pues yo todavía me alcanza, ya murió. Tengo mi momento de rechazo, de negación, no es posible que haya muerto. Seguramente está, no me la creo todavía. Cuando ya me empieza a caer el 20, tiene momentos de molestia y anda encabronado todo el tiempo. Pareciera que anduviéramos menopáusicos o andropáusicos, sí. Miedo y al final, depresión. Este es el momento en el cual la persona está sumergida y si no tiene buena red de apoyo, puede llevar al suicidio también. Pero ¿cómo se suscita la red de apoyo para una persona doliente? Pues esa red de apoyo es a lo que el término dirá, es el apoyo. No te pregunto si quieres que te ayude, hoy te ayudo. Esto también es aplicable también para cuando la persona está en una etapa del duelo por enfermedad. Pero de momento estamos hablando sobre la muerte. De tal manera que este proceso de acompañamiento con la persona doliente hará que vaya teniendo la aceptación, lo contrario a la negación. Ya falleció. Y a veces me duele más en esta etapa por lo que no pude hacer con la persona en vida. Y ese sí es el problema. Por eso hasta también ese es otro de los absurdos, cuando falleció la persona y ahí están llorando por la persona, pero amar tendido. Dices, amaba mucho a la persona. ¿Qué va a hacer si fue una bien cabrona con esto? Estaba enfermo y nunca lo atendió. Pero hablamos entonces de eso, de la etapa del duelo normal, que la persona está aceptando, tiene su momento de aprendizaje y en este aprendizaje ahora hasta valora a la persona fallecida y dice, esta persona, ¿cómo fue su conducta en vida?
Ahora, si esta persona dio testimonio de vida cristiana, pues caray, a lo mejor ya tenemos un santo ya en medio de nosotros. Pues vale la pena también tener estas imitaciones porque esta persona imitó a Cristo y vale la pena. Y entonces viene esta nueva conciencia y hasta que finalmente recupera su equilibrio emocional. Estamos hablando de que lo máximo que puede tener esta persona para pasar de esto a esto son 2 años. Y no más. Si no, tendría que ir a terapia. Ahora bien, ¿qué se afirma con el entierro? Su fe en la resurrección de la carne. Pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona con el cual el cuerpo comparte la historia. Y eso es importante. La persona tuvo historia y en medio de su historia el Señor obró maravillas en ella. Si la persona se hace conocedora de ella, qué bueno. Y si no, pues por eso es que hacemos estos novenarios. Nos puede permitir, por tanto, actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte. Desde la postura nihilista, como anulación definitiva de la persona, pues ya se murió, ya. Ahí, échenlo. Como momento de fusión con la madre naturaleza, lo que les comentaba desde esta postura panteísta, o como una etapa en el proceso de reencarnación, desde estas posturas orientales, o como la liberación de la prisión del cuerpo. Es esos primeros elementos, no recuerdo si platónicos o Sócrates. Al final, la iglesia va a tener su sostenimiento en estos 2 primeros aspectos. Es una persona con historia que se ha sumergido en el misterio pascual de Cristo y tuvo la esperanza de la resurrección. Y se le debe de dar entonces esta sepultura. Consciente, valorada, digna, le diríamos. La sepultura en los cementerios u otros lugares sagrados responde adecuadamente a la compasión y al respeto, debido a los cuerpos de los fieles difuntos, que mediante el bautismo se han convertido en el templo del Espíritu Santo. Ya lo habíamos platicado. Mediante la sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias o espacios dedicados a ellos, la tradición cristiana ha custodiado la comunión entre los vivos y los muertos y se ha opuesto a la tendencia a ocultar o privatizar el evento de la muerte y significado que tiene para los cristianos. Y esto es lo que les comentaba respecto a estas formas, estas prácticas de dispersión de cenizas o en el riesgo que podría existir en que yo conserve la ceniza dentro de la casa y diversas otras prácticas. Por eso es que la iglesia va a preferir siempre, para evitar este riesgo, pues la sepultura por los cuerpos. Porque además se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Pero, pues, la iglesia no se va a oponer a la cremación por las diferentes razones que hemos podido platicar a lo largo de este curso. Y se ha de prohibir, según estos cánones, por las prácticas que estamos citando. Inclusive ya ahorita que veríamos el tema de las exequias, que es muy breve, solamente es notar que pues se le niega la exequia a una persona que ha querido que se le incinere para botar sus restos al mar, por ejemplo. Y aquí entonces que es que la voluntad de mi papá es que lo creáramos para que lo cremáramos para que sus cenizas nos los repartiéramos entre los 9 hermanos que somos. Así cada quien iba a tener un pedacito de él. O nosotros como hermanos hemos decidido esto. O ha sido la voluntad que ahí sus restos se dispersen ahí en el cerro porque nació él en una de esas comunidades que tenían altura y ahí que se dispersen. Dentro de nuestra responsabilidad cristiana y no solo de los pastores y también de fieles laicos, pues es
persuadir estas formas de ideas que demeritan pues la dignidad de la persona, el respeto de la persona sobre todo. Y pues, si no, no puedo. Porque no hay conciencia en esta esperanza de la resurrección. Bien, ahora bien, aquí el mismo documento nos va a decir que las cenizas se deben de guardar pues en un lugar sagrado. Esto ya lo habíamos platicado. En el cementerio, en el caso de una iglesia. Ahorita, por ejemplo, hay algunos espacios, los que si tuvieran la posibilidad, pues se pueden crear estos nichos. En vez ahora de comprar el espacio para el entierro, pues ahora se hacen nichos y estructuras para ahí tener pues las urnas de todas estas personas. Eso sería ahora lo más práctico. Porque ahora, por ejemplo, en el panteón municipal, ahora de aquí te dicen, no, pues después de 7 años, si no vas a reclamar tu cuerpo, lo vas a echar a una fosa común. Porque ya no hay espacio. Y así, conforme pasa el tiempo, se va a empezar a optar todavía más por el tema de la ceniza. Y pues hay que ser previsores también ya, bajo esta línea. Ahora, ¿por qué la iglesia dice hay que conservarlo en estos lugares? Pues para evitar el riesgo de sustraer a los difuntos. La gente, a pesar de que ahora tengamos nichos, o sea, por ejemplo, en nuestras parroquias, hay gente que dice, es que padre, quiero sacar la ceniza de ahí porque hoy se celebra el año luctuoso de mi difunto. Y lo quiero sacar para que tengamos la intención. Esa también es una mala praxis. Seguramente vas a estar exhumando el cuerpo de tu difunto para llevarlo a la iglesia aquí, y allá celebrar la misa. ¿Ven? Eso es parte también del bendito duelo patológico. Entonces, no es por ahí. De lo que platicábamos, también el no tener las cenizas dentro de nuestros hogares, pues es para evitar la posibilidad de olvido, la falta de respeto, maltrato. Imagínate, estás limpiando, tiras la urna y ya tiraste todos los restos ahí. Luego vino el perro, se hizo pipí o lo lamió. Fíjense, qué barbaridad pensar nada más en eso, y quizás hasta les dé gracia, pero suele pasar. De hecho, a mí me comentaron una vez que la ceniza la tenían en el centro del comedor, se le cayó y dijo, ay no, pobrecito de mi papá, y lo empezó a recoger con las manos, y la fulana dijo, pues, como no sé qué hacer, se puso a lamer el resto de las cenizas ahí. Qué asco. Estar lamiendo el cuerpo de un cadáver, todo putrefacto, que con el debido respeto que se tienen, claro está. Pero veamos aquí, se evitan estas prácticas inconvenientes o supersticiosas, porque eso también se ocupan luego las cenizas para el tema de las brujerías. ¿Sí? Entonces vemos que también está prohibido pues esta forma de división entre los diferentes núcleos de las familias, como hemos platicado, porque ya no se asegura el respeto ni la conservación. Seguramente vas a destazar el cuerpo de la persona y a cada tú te vas a llevar una pata, tú la cabeza, tú la mano. Así podríamos interpretar entonces cuando la ceniza se empieza a repartir y a dividir. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un nicho, ¿no? Lo que platicábamos, que en caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de las cenizas en la naturaleza o alguna otra, contraria a la fe, se deben de negar las exequias. Y aquí pues sí existe una regla canónica. Y pues dentro de esta misma línea pastoral pues es tratar de disuadir estas ideas, al menos para la familia. Podríamos pensar que el difunto sí lo quiso, pero la familia dijo, pues no. No, eso no es contrario, no es lo que el Señor en un momento dado hubiera querido. Y bien. Así pues, con esto se termina el documento, y lo que externábamos a modo de introducción la semana pasada. Este documento se dio a conocer por medio del cardenal prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, el cardenal Gerard.
y pues se aprueba esta instrucción para no solamente para los pastores, sino para todo el pueblo de Dios. Y hasta aquí pues sería pues la intervención del día de hoy. Muy bien.